Emilio, ¿vos cómo llegaste a conocer a Graciela o a su obra, ¿no? Su novela, Vaselina? No la conocía Graciela, salvo como alumna en este mismo momento de literatura del siglo XIX. Ella me invitó a participar de esta presentación. Entonces leí una novela que me habían comentado como una gran novela, y me dio la posibilidad de volver a leer literatura argentina, eh, cosa que, bueno, no hacía hace tiempo. Así que, sobre todo, agradezco a Graciela la invitación, que por supuesto me sorprendió que me invitara, y me sorprendió también muchísimo la novela por su calidad, ¿no? Y es un gusto estar acá también con Silvia Delfino. Así que Ahí te mando un beso, ahí te saludó. Y como la yo vi, la decía, vi. el microcosmos uva de Puan. Somos poaners. Bueno, eso me da pie un poco a una analogía, no lo tomen, pero bueno, el paisaje, como dijimos, es un protagonista, pero también los insectos, hablando de microcosmos, yo digo, ¿no? No sé, Emilio, si querés decir algo con eso también, que es muy también del siglo XIX, también eso de cuestión de detenerse en los paisajes y en las descripciones más precisas, casi de microscopio, ¿no? De los De los insectos y demás. insectos tengo presente la tapa, que hay unos Sí, bichitos ahí, una hermosa sí, tapa las del timón. hormigas, no vamos a decir tanto, pero hay ciertas analogías entre los personajes y los insectos, ¿no? Y sus Puede acciones. ser, puede ser, Ah, puede sí, ser. el bicho canasto ahí. El bicho ganasto, es verdad. El Voy a bicho leer canasto. algo que escribí. Eh, Bueno, Al leer la notable novela de Graciela Scarlato, Vaselina, tuve una impresión de lectura de cierto anacronismo. A medida que leía, verdaderamente impactado por el nivel literario de una novela que no parecía una primera novela, sino la novela de una escritora ya formada, como si se dijera, por poner un ejemplo primero, que la diferencia inasimilable que hay entre la tradición de Rita Hayworth y Cae la noche tropical no estuviera dada. Como si Puig hubiera escrito como primera novela la última. En este sentido, Vaselina es una novela de una escritora que ya habría escrito mucho, aunque es su primer texto de prosa, y que conoce con sofisticación el oficio. A medida que leía, entonces, fueron formulándose internamente algunos pensamientos, como siempre hacemos cuando leemos. Siempre que leemos entramos, o al menos cuando yo leo, entro en un proceso de formulación y reformulación de ciertas ideas que tratan de ser lo más pertinentes respecto de lo leído, lo más justas, lo más cabales, pero a la vez, al mismo tiempo, el mismo proceso implica un desafío ante el texto mismo, como si se tratara, al menos en mi caso, de una lectura que respeta, reconoce y a la vez desafía, desconoce, no reconoce lo que lee. En la lectura uno se plantea las preguntas a las que el texto estaría respondiendo y al mismo tiempo se planta con las propias ideas respecto de lo que el texto dice. Sería un proceso dialógico de acuerdo con lo que el texto dice y a la vez de conflicto, de desacuerdo, de desavenencia. En la desavenencia se aloja lo que podríamos llamar lo impensado de un texto. Buscar ese impensado, dar con lo impensado, en el sentido de lo que no se ha pensado, pero que no obstante está siempre expuesto en las palabras mismas. Digamos así, lo impensado no está afuera del texto, sino que es parte misma de su composición, pero es algo que el texto mismo no sabe muy bien o no termina de reconocer. La cuestión entonces es la del anacronismo. Vaselina es una novela policial negra extraordinaria, impecable en su consecución del género policial negro. Pero ocurre que cuando uno comienza a leer y a medida que avanza, no parece desde su mismo comienzo un policial negro.
En su primera parte, la novela tiene dos partes perfectamente estructuradas. En esa primera parte no es inmediatamente reconocible el género, sino que cuando estamos leyendo la segunda parte, recién ahí lo reconocemos, o al menos lo reconocí yo, estoy narrando mi proceso de lectura, reconocí yo ahí en la segunda parte que se trataba de un policial negro. Si trato de fundamentar esa impresión de una novela que avanza hacia un policial, pero sin dudas la novela está pensada desde el vamos como un policial, si trato de fundamentarlo, y así lo hice al terminar la lectura, encuentro que en la primera parte la novela enfatiza el aspecto existencial, digamos así, de sus personajes, sobre todo por el personaje que se llama Gómez. La novela tiene dos personajes que son dos narradores, Gómez y Sinchikai. Gómez, un ex profesor de letras, y Sinchikai, un indio traficante. Y cada capítulo alterna la narración de uno y del otro, salvo en algunos capítulos donde aparecen otras voces. Gómez, en la primera parte, está atravesado por la angustia de no saber cuáles han sido las consecuencias de sus actos en relación con una mujer a la que violentó. Es decir, está atravesado por la angustia de la responsabilidad por el otro, que es, digamos así, rápidamente, la angustia existencial propia de la libertad de los propios actos. Gómez es, en esa primera parte, un personaje que espera, y que recuerda lo que ha hecho, que recuerda mal, y que espera qué va a ocurrir una vez que ha llegado, porque lo bajaron del micro en que viajaba, a un pueblo de Mendoza llamado La Dormida. Incluso el nombre del pueblo, como la situación de espera y la angustia por las consecuencias sobre los otros de los actos que uno hace, incluso el nombre del pueblo forma parte de esa narración existencial de la primera parte de la novela. En el pueblo las cosas persisten en su ser, a pesar de la desesperación de los sujetos. Es una persistencia indiferente del mundo, a pesar de uno mismo, como el detalle notable del malbón que crece en una escupidera, sobreviviendo, como dice el narrador, y digo narrador y no narradora, a sabiendas, sobreviviendo a décadas de orín y flema en el desierto. En este sentido, la primera parte parece regida por la literatura de Antonio Di Benedetto, cuya extraordinaria novela, Sama, es precisamente la historia de una espera perpetua. En cambio, la segunda parte olvida en cierto modo esa angustia por la incertidumbre de los propios actos que prevalece en la primera, para asumir una narración propiamente policial con una valija de dinero robada, una persecución y una fuga. Uno diría que se olvida la angustia por no saber qué ha hecho y qué ha sido de la chica, porque el personaje entra en un ritmo muy dinámico propio de la persecución del policial negro. No obstante, digo nuevamente, todos los elementos del policial ya están desde la primera parte y ocurre que se enfatizan en la segunda. La ambigüedad moral de los personajes, el relativo desconocimiento de los móviles, el punto de vista del mundo de la delincuencia y no el de la ley. Por el contrario, la policía es parte del crimen mismo, como siempre lo ha demostrado el policial negro. De hecho, esa distinción entre ambas partes, una existencial y la otra policial, está marcada por los epígrafes de cada una. En la primera hay una cita precisamente de Sama, de Di Benedetto, donde se hace referencia a un avance hacia adelante en la espera, es decir, un avance hacia adelante sin rumbo, sin destino, sin conocimiento del avance mismo. Y en la segunda hay una cita de Ricardo Piglia, que, aunque la cita es de los diarios de Emilio Renzi, es la cita de un autor de policiales y de un autor que teorizó sobre el género. Ahora bien, la impresión de anacronismo surge de un proceso que va del relato existencial al relato policial y surge también del género mismo del policial. ¿En qué sentido hay en eso un anacronismo que me importa reivindicar en tanto tal? No estoy planteando que hay que ser actuales en literatura, sino por el contrario, que no hay que serlo. Entonces, el ligero anacronismo de Vaselina que voy a tratar de describir, en ese anacronismo reside su valor.
Lo anacrónico no está en que ya no se escriban relatos de ese género, porque de hecho se escriben y Vaselina es una de sus más notables muestras. El anacronismo está en las voces de los narradores y en la relación que esas voces establecen con la autora. Las voces de los narradores de Gómez y de Sinchicae son las voces clásicas del género y están trabajadas con un gran dominio. Scarlato escribió las voces del género con la soltura y la solidez de quien escribe un soneto. Lo que está desfasado, lo que está fuera de tiempo, a mi criterio, es lo que se sale de una doble expectativa. Se sale de una doble expectativa. La expectativa del género mismo en el sentido literario, el policial negro, y la expectativa de la discursividad de género en el sentido de la diversidad sexual. Empiezo por esto último, la anacronía relativa a la discursividad de género, en el sentido de la diversidad sexual. Vaselina no se escribe en la discursividad de género, en el sentido de los feminismos y del discurso de las minorías. Y en eso no responde a la expectativa de lectura de una novela de una escritora mujer o de una escritora travesti. En Las aventuras de la China Iron, Cabezón Cámara responde a una expectativa de esa discursividad e inventa una lengua literaria para responder. Las malas, de Camila Sosa Villada, narra la historia de una travesti atravesando las fronteras del relato de primera persona hacia lo maravilloso. Y en ambas novelas hay la formulación de una utopía de una nueva comunidad, que es parte de la discursividad de género. Por el contrario, Vaselina es escéptica y oscura, como toda novela negra, y no hay invención de lengua literaria ni de comunidad. No obstante, la discursividad de género, en el sentido de la crítica de la dominación machista, entra en la novela. De otro modo, precisamente por medio de la observación estricta de las reglas del género literario, del policial. Esta es la otra expectativa de la que se desfasa. Vaselina es una novela de género, pero hace en el interior mismo de sus reglas una crítica de los mismos valores machistas en los que se fundamentó históricamente el género. El policial negro es un género de varones que se sostienen en identidades configuradas en torno a la resistencia del macho frente a las adversidades y a la violencia. Graciela Scarlato mantiene intacta esa identidad machista del género, pero la socava en su interior mismo, narrando no solo el goce sádico del femicida o del violento de género que llega al crimen, sino incluso lo que se podría llamar narrando el fundamento homosocial y el fundamento literalmente homosexual del macho dominante. El fundamento homosocial y homosexual del jefe de banda, del jefe de manada. Precisamente para ilustrar esto, elegí este pasaje de la novela, que es el capítulo 20, narrado por el indio Sinchicae. El coronel tenía una quinta enorme en Entre Ríos. Vivía solo con una sirvienta, Francisca, una jujeña que me doblaba en edad, con pechos prominentes y una sonrisa socarrona. Francisca sabía todo lo que hay que saber sobre este mundo. Algunas noches, bajo la inobservancia del coronel, solía venir a mi cuarto con agua tibia y bálsamo de aloe. Me contaba historias de las montañas nubladas de Jujuy y de los vencejos del bosque, que se aparean y comen en vuelo, sin bajar jamás a la tierra. Mientras tanto, limpiaba mi espalda con el paño tibio y restañaba con aloe los tajos todavía abiertos que había dejado el cinturón. Más de una vez se le escapó una caricia, o eso me pareció. Nunca habló de sí misma, Francisca, aunque a veces se acostaba a mi lado, y como quien no quiere la cosa, me incentivaba a escapar del coronel. Yo, sin embargo, quería aprender a mandar. Había sido siempre un huérfano, un esclavo.
Esta vez quería aprender la lección y suponía que en los latigazos, en el dolor, se escondía alguna sustancia milagrosa que me convertiría a mí en jefe de hombres. El coronel me visitaba cada jueves por la madrugada y me dejaba medio muerto y exhausto hasta la semana siguiente. El nudo del balestrinque sirve para sujetar los cabos a un mástil, si la tensión a la que está sometido es constante. Después está el nudo corredizo y el de calabrote doble. El coronel, que navegaba por el Paraná, prefería el de balestrinque y el nudo corredizo. La operación consistía en ponerme boca abajo, desnudo con las piernas flexionadas y las rodillas separadas, y amarrarme los tobillos con el primero. El otro extremo de la cuerda rodeaba mi garganta con un nudo corredizo. Si yo intentaba estirar las piernas, la corredera me estrangulaba. El coronel nunca se sacaba las botas, pero para cuando terminaba el corredizo ya estaba duro como un fierro. Entonces se acercaba a su ropa militarmente doblada a los pies de la cama y tomaba el cinturón. El arte de mandar se funda en la obediencia, muchacho, decía. El primer cinturonazo quemaba como un atizador al rojo, pero yo lo procesaba apretando los dientes, cuidándome de no estirar las piernas. El sexto y último ya era intolerable. Hasta llegaba a sentir los accidentes del cuero trenzado en las pelotas. El fuego de cada golpe se hacía notar también en las tripas, y yo no podía evitar el acto reflejo de estirar las piernas y de ahorcarme con el nudo corredizo, que a su manera también me hacía sangrar. 30 azotes he llegado a tolerar yo en mis buenos tiempos, decía el coronel. Nunca lloré yo, pero odié y agradecí como un perro cada lamida que el coronel me propinaba después de los azotes. Concienzudas, jugosas, lentas. El alivio del dolor y el placer se pueden fundir como el níquel y el estaño. Y esa moneda de intercambio era entonces la sustancia, Gómez, el hueso de toda mi existencia. Después el coronel desataba mis piernas y me decía, hijo, muchacho, me decía. De rodillas en las baldosas rojas, con la cara pegada a su vientre y las lágrimas contenidas, yo abría la boca. ¿Cómo se llega a ser un hombre?, decía el coronel. Soportando el dolor, contestaba yo. Un día, la embestida en la boca siguió de largo y yo me sentí orgulloso de tragarla. Y aunque es duro confesarlo, debo decirle que aquello fue un símbolo de que yo había logrado atravesar mis propios límites, de que mi cuerpo ya era de algún modo inmune y sabio. Había logrado obedecer y con ello mandar. Nunca más me sentí inerme y allí mismo empecé a proyectar mi venganza. 1 año duró mi entrenamiento, Gómez. Bueno. Espera que no termine. El pasaje es notable. Es un relato impactante de un vínculo sexual de aprendizaje de la masculinidad en una narración de autoconciencia de ese aprendizaje que se sostiene en el verosímil que construye el texto, porque ese narrador, el indio Sinchicay, tiene formación culta, estudia en un colegio religioso de Entre Ríos teología, tomismo aristotélico, lee a Kierkegaard y a Nietzsche. Por esto mismo es verosímil la propia conciencia de la formación en la virilidad por medio mismo de aquello que la pone en cuestión. En ese sentido, Vaselina elabora una crítica política de la dominación masculina. La tesis que sostiene esa crítica plantea que la dominación se ejerce y se aprende sobre la base de la servidumbre. El jefe, el macho dominante, es siempre, a la vez, el mismo sujeto sometido a un otro poderoso, insaciable y feroz. Y ese vínculo constitutivo del goce del sometimiento humillante y del dominio sádico se repite, se actualiza una y otra vez en cada nuevo vínculo. Es el fundamento político de las sociedades machistas
patriarcales y heteronormativas. Es estupendo en ese sentido el final de la novela, en una escena donde ese vínculo de goce entre machos traza una especie de círculo sobre los protagonistas narradores. La vaselina del título abre sus connotaciones, también en el sentido de esta tesis política. Procede de la sustancia con que se untan los boxeadores para que los golpes violentos del otro macho resbalen, pero es también la sustancia misma que se usa para mejor recibir sus embestidas en el sexo. La tesis es clásica, y Graciela Scarlato en Vaselina la revela o la reformula en el plano policial negro clásico, volviendo ese género casi contra sí mismo, porque evidencia los fundamentos políticos del estatuto de sus héroes, pero manteniendo no obstante el género intacto. Esa es su extraña y notable anacronía. Muchas gracias. No, bueno, Emilio, bueno, un placer. Te despachaste ya con un breve ensayo. Vos que tenés tantos libros, ya esto lo tenés que ya estar escribiendo, ya después lo desgrabás y lo publicamos. Hiciste un análisis muy profundo. Y sí, me detengo, sí, exactamente. El libro está dividido muy claramente en dos partes y nos muestra justamente a los mismos personajes como víctimas y victimarios. Eso también es interesante, esa dualidad, porque también es verdad que en la literatura actual estamos más acostumbrados a leer desde la mirada de la víctima y no tanto de los victimarios. ¿Y qué pasa si hay dualidades, no? Las personas no somos blanco y negro. Esta novela presenta esa dualidad en los personajes. Y diría que siempre son viajes, pero más que nada en la primera parte, coincido con él, también es un viaje al pasado, ¿no? Vamos a conocer a esos protagonistas, si pueden escapar de esa oscuridad de sus pasados y cómo los impulsa tal vez a ese viaje después de carretera, que es realmente, coincido con él también, más de la acción, ¿no? Ahí es como más si estuviéramos arriba con una cámara acompañando, ¿no? El otro es como una cuestión más mental y el otro nos exige más el movimiento físico, digamos. Así que, Emilio, realmente te despachaste ahí con un análisis muy profundo, estoy cerrándolo como una acotación, y me llevo eso también, ¿no? Interesante eso, cómo nos ponemos, desde dónde podemos narrar, desde la víctima, el victimario, y si tenemos las dos aristas, cómo los atravesamos, ¿no? Y que sea creíble, ¿no? Y Graciela decide abordarlo y creo que sale bastante victoriosa en esa hazaña que quiere lograr.